Hermanos amados, vamos a continuar entonces con esta palabra de la multitud alrededor de la cruz. Y nos quedan algunos personajes que estuvieron alrededor de Jesús cuando estaba crucificado. Y nos encontramos con los soldados. En Mateo 27, 27 al 31. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Primero, estos soldados azotaron a Jesús. Luego se burlaron de él llamándolo Rey de los judíos, poniéndole una corona de espinas puntiagudas y vistiéndolo de púrpura, el color de la realeza. Finalmente lo clavaron en una cruz junto con dos delincuentes. ¿Cierto? La palabra del Señor dice, y cuando le hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mientras Jesús colgaba delante de ellos, los soldados se dedicaron a tener una vulgar exhibición de codicia. ¿Representan ellos entonces, hermanos, la codicia? ¿Quién se quedaría con sus vestiduras? Partieron sus vestidos, pero decidieron que la túnica del Señor era demasiado valiosa para hacer lo mismo. Si nosotros vamos también, hermanos, a Juan, capítulo 19, versículos 23 y 24. Juan 19, 23 y 24 dice: Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Al echar suertes por su ropa, hermanos amados, su acción revela unos corazones que se habían vuelto insensibles a la vida humana, endurecidos a las cosas divinas. Al ocuparse de Cristo sin más esfuerzo del que requerían sus obligaciones, se burlaron de su muerte, rifándose sus pertenencias, una distracción momentánea de su trabajo. Con el moribundo Jesús simplemente como trasfondo de su frívolo entretenimiento, insensibles al profundo sufrimiento en su entorno. Los soldados demostraron sin proponérselo su necesidad de un Salvador para que volvieran a ser verdaderos seres humanos. Cristo era el único que podía restaurar en ellos la imagen y semejanza del Dios misericordioso y dador de la vida. Pero estaba también, hermanos amados, la palabra del Señor nos dice, María Magdalena. Ella observó la crucifixión desde lejos. ¿Qué significaría la crucifixión para ella ahora que Jesús había muerto? Antes de encontrarse con Cristo, María Magdalena había estado poseída, dice la palabra, por 7 demonios. Es difícil, hermanos, imaginar peor que ser prisionera dentro del propio cuerpo, la de ser juzgada tan mal del todo, que tenía que vivir marginada del resto de la sociedad. Jesús, como siempre lo ha hecho, le da a María una vida nueva. No solo al expulsar de ella los demonios, sino además al acogerla en su redil, de ser una mujer marginada por la sociedad, pasó a ser parte del grupo de los acompañantes de Cristo.
en los viajes que él hacía enseñando y sanando a las personas. Si nosotros, hermanos, vamos a Lucas capítulo 8, el versículo 1 y 2, la palabra del Señor dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Hermanos, a ciertos espectadores que estuvieron junto a la cruz, pudo haberles parecido que María se había dejado engañar por las palabras de un lunático, de un hombre que se creía Dios. Pero en ese momento Jesús estaba probando que realmente era Dios al enfrentar y derrotar los peores enemigos del hombre, el pecado y la muerte. Solo 3 días después volvería y le pediría a María Magdalena que lo acompañara una vez más, compartiendo el milagro de la nueva vida, libre ella ya de las garras de Satanás. Si nosotros vamos a Juan capítulo 20, hermanos, versículo 17, la palabra del Señor dice acá: Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces, dice María Magdalena, para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Hermanos, en eso se convirtió María Magdalena, en la primera portadora de las buenas nuevas de que Jesucristo no estaba en la tumba, de que Jesucristo había resucitado. Ella también fue y estuvo presente cuando crucificaron al Señor. Y había mujeres que ayudaban al Señor, como lo acabamos de leer. Entre los muchos seguidores del Señor Jesucristo, había un grupo de mujeres fieles que acompañaron al Señor hasta el final. Algunas de las cuales daban ayuda económica al ministerio de Jesús, como por ejemplo Chuza, ¿verdad? Dice, vamos de nuevo, hermano, a Lucas, por favor, a Lucas 8, 1 y 2. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice, estaba Juana, mujer de Chuza, eso es, intendente de Herodes, y Susana y otras mujeres que le servían, dice, de sus bienes, ¿verdad? María, la madre de nuestro Señor, la primera preocupación de una madre es proteger a su hijo. Ese hecho hace que sea difícil de imaginar cuán doloroso, hermanos, debió ser para María soportar la crucifixión. Recuerden que Simeón le dice, pero una espada traspasará cuando van a presentar a Jesús, cuando lo van a dedicar en el templo, ¿verdad? Y Simeón le dice, pero una espada traspasará tu misma alma. Al igual que las personas que estaban junto a la cruz, ella miraba a su hijo en ese instrumento romano de humillación y tortura. Pero a diferencia de los que estaban allí para ver el espectáculo de su muerte o incluso de quienes lo habían amado como maestro, María lo había llevado en su vientre y experimentado el gozo, hermanos amados. Qué tremendo lo que estoy diciendo. El gozo de haberlo mecido en sus brazos. Ella había aliviado sus heridas y lo había visto crecer en sabiduría, guardando, dice la palabra, todo en su corazón. En el capítulo 2 de Lucas, versículo 19, dice la palabra del Señor allí. Pero María guardaba todas estas cosas en su corazón. Y después, entre los versículos 47 al 51, dice, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así?
he aquí tu padre y yo te hemos buscado, cuando Jesús se pierde, ¿verdad? Y se queda en el templo, hablando con los doctores de la ley. Y dice, y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba, vuelve a repetirlo, todas estas cosas en su corazón. Durante 30 años habían compartido juntos las sencillas comodidades del hogar y disfrutado del compañerismo y del amor mutuos. Mientras ella se ocupaba de sus necesidades físicas. Él proveía para ella con su trabajo de carpintero, el oficio que había aprendido de su padre terrenal, José. Tal vez esos recuerdos de su bebé, envuelto en pañales, le sostenían. Ahora que veía enfrentar al verlo en una ropa mortuoria, pero lo que era más importante, podía confiar en las promesas del Todopoderoso. Porque ella sabía desde que era muy joven que la misericordia de Dios es de generación en generación a los que le temen. En Lucas capítulo 1, versículo 50. Pero también ahí al pie de la cruz estaba ese discípulo al cual llamaban el discípulo amado. La última instrucción de Jesús antes de su resurrección fue dirigida a María y a su discípulo amado. El doble mandato, mujer, he ahí tu hijo. Y Juan, he ahí tu madre. Fue una orden que simbolizaba el nuevo lugar de los creyentes en su reino. ¿Verdad? En los capítulos 19, versículos 26 y 27. En este momento fue revelada la promesa de Juan 14, 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Al decir que Juan era hijo de María, significaba que el discípulo participaba ahora en la vida de su maestro y que era coheredero de la vida en Dios, como dice Romanos, hermanos, el epístola que estamos viendo, Romanos 8:17. La palabra del Señor dice, y si hijos también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En cierto modo, este momento es simbólico para todos los creyentes que proclaman a Jesús como Señor. Crecemos en la semejanza de Cristo como hijos e hijas del Padre Celestial y como coherederos con el Hijo en su reino. La declaración del Maestro de Jesús ahí en la cruz era también una afirmación de perdón y compasión. Juan, al igual que los otros discípulos, habían abandonado a su Maestro en el Getsemaní. Pero solo él regresó para presenciar directamente, muy de cerca, el sacrificio de Cristo. En ese momento, Jesús no solo perdonó la falta de convicción de Juan, sino que también le confió a su amada madre. Pensemos en esto, hermanos amados. Aún en el Gólgota, mientras experimentaba un sufrimiento que nadie es capaz de comprender, Jesús impartió gracia y misericordia. Él sigue haciendo esto con todos los que vienen al Calvario, quienes están dispuestos a ponerse alrededor o al pie de la cruz y a aceptar su voluntad para sus vidas. Pueden, al igual que Juan, experimentar las incontables bendiciones que dan generosamente esas manos perforadas por los clavos. Pero como lo dije en el mensaje anterior y lo vuelvo a repetir, estaban también los ladrones, viendo cómo marchaba Jesús a su muerte en el Gólgota y a la multitud que iba detrás de él. En un primer momento, el ladrón se unió a los que se burlaban de Jesús, diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios en 3 días y en 3 días lo reedificas.
Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. En Mateo 27, 44, Marcos 15, 29 y 30. Pero por alguna razón, en lo más profundo de este criminal, cuyo nombre no sabemos, algo cambió, algo fue transformado. Quizás cuando escuchó tal vez orar a Jesús, respirando trabajosamente y diciendo, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. En medio de la ceguera del mundo, la revelación de Dios vino a un criminal colgado en una cruz. Sí, mis hermanos, porque lo que dice Pablo es muy cierto. En 1 Corintios, el capítulo 1, y dice la palabra, pues mirad, hermanos, versículo 26, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo, fíjense, escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que es, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y hermanos, si vemos entonces a este ladrón, a quien Dios le revela que este hombre que estaba a su lado, siendo crucificado, era realmente el Mesías. Era realmente el Rey de Reyes. Era realmente el Salvador. Era realmente el Señor. El ladrón fue tocado por Cristo y sus ojos fueron abiertos. Su última petición estuvo llena de humildad y esperanza cuando atrevidamente llamó al Hijo de Dios con una familiaridad inesperada. Jesús le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mientras que los discípulos de Jesús habían perdido la esperanza, sin entender su misión, este delincuente entendió que su reino no era de este mundo y que su muerte de alguna manera sería parte del triunfo de Jesús. Este desvalido pecador, que estuvo tan consciente de su imposibilidad de salvarse a sí mismo, nos mostró el camino a todos. Él fue el primero en ser sacado de la oscuridad a la luz gloriosa por el victorioso Jesús. Y como lo dije anteriormente, hermanos amados, este ladrón arrepentido nos muestra que la salvación no es por obras, sino por la gracia maravillosa y soberana de Dios. Pero tenemos también, hermanos amados, aquí a dos personajes, ¿verdad? A dos personajes que pidieron el cuerpo de Jesús. Si nosotros vamos, hermanos queridos, dice la palabra así, de la siguiente manera. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y la palabra del Señor, hermanos amados, nos dice, y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de preparación y estaba para comenzar el día de reposo. La palabra del Señor, hermanos amados, nos dice también, si nosotros vamos a Juan, capítulo 19, versículos 38 y 39, dice, después de esto, José de Arimatea, que era, amplía la información, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese
llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se lo llevó, y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra, de aloes, como 100 libras. Hermanos amados, muy a menudo los amigos de toda la vida son aquellos que comparten un pasado de errores similares y un testimonio de redención común. Nicodemo y José de Arimatea eran posiblemente dos hombres así. Cuando cada uno escuchó a Jesús enseñar, algo profundo dentro de ellos le dio testimonio de su origen celestial, de su origen divino. Él hablaba como alguien que tiene autoridad, no como dijeron muchas veces, ningún hombre ha hablado como este hombre. Y ellos se admiraban porque Jesús no hablaba como los escribas y fariseos. Él no decía, el profeta tal dijo esto. Él decía de primera mano y de primera fuente, de cierto os digo. Hablaba como alguien con autoridad, lleno de gracia y de verdad, satisfaciendo la sed profunda de ellos. Pero al mismo tiempo había un dilema. Otros amigos influyentes de ellos criticaban el hacedor de milagros y satanizaban a quienes lo seguían. Así que al parecer los dos decidieron guardarse sus opiniones y optar por la seguridad de la aprobación de sus amigos, como dice la palabra. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, al que antes había visitado a Jesús de noche, vino con un compuesto de mirras y aloe. Hermanos, pero a la luz de la cruz, donde comienza siempre la redención, sus corazones deben haber sentido menos miedo, aunque habían temido la pérdida de su prestigio social. Aquel que colgaba en la cruz nunca le temió a la pérdida de la vida. Ellos habían evadido la crítica, pero aquel irreconocible ensangrentado aceptó. Y mucho más por amor a ellos. Después que Jesús fue retirado de la cruz, José y Nicodemo, movidos por amor, pidieron su cuerpo. Y como sucede a menudo en los funerales, estos hombres estuvieron más cerca de su Señor en su muerte que lo que habían estado en su vida. Y lo sepultaron. Su devoción a Él no era vacilante, sino plena y realizada. Hermanos, un pensamiento al final. Al pensar en las personas presentes en el día en que nuestro Señor fue crucificado, considere cómo podemos reflejarnos en cada una de ellas, para bien o para mal. Aunque las actitudes de ellos son más deseables que las de otras, podemos ver que nuestros corazones no están siempre en el lugar en que deben estar. Hermanos, les pregunto, ¿permaneceremos cerca de Él devotamente, sin importar las consecuencias? No sabemos lo que va a venir para los hijos de Dios, para los cristianos, el día de mañana. No sabemos si habrá persecución para la iglesia. ¿O dejaremos que nuestras circunstancias empañen nuestro amor? Cualquiera que sea nuestra situación, hay esperanza para acercarse a aquel que es poderoso, para hacer abundantemente más de lo que somos nosotros capaces de pedir o entender. Como dice, hermanos amados, Efesios capítulo 3, versículo 20, el apóstol Pablo decía esto, decía esta maravillosa palabra:
y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Hermanos, usted y yo nos hemos arrepentido. Usted y yo somos hijos de Dios. Nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Hemos tomado nuestra cruz y le estamos siguiendo. Espero en el Señor que así sea, amados hermanos. Que seamos de aquellos que estuvieron a los pies de la cruz. Que seamos como ese centurión que dijo verdaderamente, este era hijo de Dios. Que seamos como José de Arimatea o como Nicodemo, pero aún más, hermanos, no que nos ocultemos por temor a la crítica, por temor al desprestigio social, sino que claramente digamos, somos hijos de aquel que fue crucificado en la cruz, que derramó su sangre para morir por nosotros y para darnos vida eterna. Que seamos, hermanos amados, de aquella gente y de aquella multitud que vio, como aquel ladrón que le fue revelado que el que estaba crucificado ahí era el Mesías, era el Rey, era el Salvador, era el Señor. Que seamos como ellos, para reconocer una y otra vez que nuestro Señor Jesucristo no dejó de ser Dios, no dejó de ser el Hijo de Dios, a pesar de haber sido molido por nuestros pecados. Gloria sea al Señor. Hermanos amados, que el Señor bendiga sus vidas y en este tiempo en que vamos a estar celebrando la Semana Santa, hermanos, reflexionemos acerca de nuestra fidelidad y nuestra lealtad al Señor. Que Dios les bendiga.